Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, hermanas y hermanos, a un episodio más de Lo peor que te pueda pasar es que aprendas algo. Hoy, estrenando el episodio número 24, y en esta oportunidad quiero conversar contigo sobre algún tema de reflexión que he llegado a quizás experimentar en carne viva por el hecho de, como muchos de nosotros que nos escuchan, estamos fuera de nuestro país y somos inmigrantes. Y vino a mi mente que muchos de los profetas, inclusive que tenemos en la Biblia y en el libro de Mormón, han tenido que experimentar esta situación igual que muchos de nosotros. Y buscando un poquito de fortaleza y de consuelo en ello, decidí hacer una investigación sobre sería la posición de Moisés, quien también tuvo que salir de su comodidad, de su tierra, de lo que era, para poder convertirse en un instrumento en las manos del Señor. Así como hablamos en un episodio anterior, estábamos hablando de que realmente sé que somos instrumentos en las manos del Señor cuando decidimos seguirle y cuando estamos dispuestos a cumplir su voluntad. Y hablando un poquito de esto, el tema de Moisés como inmigrante, quizás comparándolo con la inmigración moderna, podemos entender que Moisés fue desarraigado desde muy joven, fue separado de su pueblo y criado en Egipto como un príncipe, lejos de su identidad hebrea. Muchos inmigrantes deben dejar su tierra natal desde jóvenes y adaptarse a nuevas culturas que inclusive sus padres no tienen. En cuanto a su identidad divina, Moisés vivió entre dos mundos: el mundo hebreo de nacimiento y el egipcio por crianza. Los inmigrantes a menudo tenemos que vivir esas dos identidades culturales, una de origen y otra de adopción. En muchas ocasiones, como le pasó a Moisés también, la mezcla de estas dos culturas hace que se pierda o una domine a la otra. Y tristemente, lo que he notado en muchos de estos países, por lo menos voy a hablar del caso especial de Norteamérica y de Estados Unidos, es que inclusive los padres, por querer ayudar a sus hijos a su proceso de adaptación, hacen que pierdan un idioma, lo cual me parece muy absurdo porque es una ventaja competitiva en este mundo en el que vivimos que le quitamos a nuestros hijos. Además de que si queremos relacionarlo con la cultura de la cual venimos, si no maneja el idioma, difícilmente también va a poder entenderla y va a poder comprenderla. Sobre todo porque tenemos familiares que viven o que han quedado en nuestros países de origen. En el exilio, a Madián, esta tierra que lo recibió, tuvo también mucho miedo y mucha represalia, convirtiéndose en forasteros. Muchos inmigrantes también huyen por necesidad, persecución o falta de oportunidades. El proceso de adaptación a esta tierra de Madián se convirtió allí en un pastor, formó una familia y vivió como extranjero. Nosotros como inmigrantes debemos adaptarnos y aprender nuevos oficios y crear nuevas comunidades. En ocasiones podemos haber estudiado y habernos formado muy bien en nuestros países, sin embargo en estas tierras no le dan quizás la relevancia o la importancia por si no tienes el idioma o por si no has logrado tener una experiencia dentro del país en el que vives. Entonces eso te obliga a que tú debas desarrollar quizás algunos talentos que tenías ocultos, que por supuesto es algo positivo. Sin embargo, a algunos de los que ya tenemos cierta edad es un poquito más complejo,
porque es el comenzar desde cero. Muchos dicen, no es comenzar desde cero, por supuesto, teniendo una experiencia, la experiencia que has logrado a nivel de tu país, no comienza de cero, ya tienes una experiencia. Sin embargo, se hace cuesta arriba hacer algunas actividades o algunas tareas a las que no estás acostumbrado. Yo siempre recuerdo el hecho de que cuando llegué acá, me tocó el hecho de tener que comenzar desde cero por la situación de no tener papeles y esto, y me tocó pintar. Y en mi vida había pintado, por supuesto, en mi casa, había llegado a pintar, pero no era un experto. Y sin embargo conté con la ayuda de una persona, un profesional de acá, con unos amigos, y comenzamos a pintar. Pero el primer día que llegué, que quise ayudar a mi amigo, que era el que me había conseguido el trabajo, y él lo habían encargado de desarrollar otro talento que era el de la construcción. Él tenía que reparar algunas fachadas de donde estábamos pintando, y recuerdo que él tenía unos grandes listones de madera, y yo intenté ayudarle a bajar uno de esos listones, y solamente con agarrar la madera me rompí las manos. Y bueno, entendí de que por supuesto yo no estaba acostumbrado a tener un trabajo de ese tipo, y quizás lo que más había trabajado con fuerza era levantando el laptop, y por supuesto me afectó. Eso me hizo reflexionar, y el tiempo, gracias al Padre, logré tener mayor fortaleza física, inclusive creé callos que me ayudaron a no quejarme ni a lamentarme porque había algo que me podía hacer daño en las manos. Moisés tuvo una bendición especial, que fue llamado a liderar y a transformarse, pero fue llamado por Dios para liberar a su pueblo y guiarlos a una nueva tierra. Muchos de nosotros como migrantes debemos convertirnos en líderes comunitarios, aún en defensores de derechos, o hacer agentes de cambio en los nuevos contextos en los que estamos. Camino difícil hacia la libertad fue guiar al pueblo por el desierto. El camino, recuerden que fue bastante largo y engorroso, por supuesto lleno de desafíos y de pruebas. Y es lo que nosotros experimentamos también, no he escuchado de alguien que pueda decir en su proceso de migración que ha sido algo muy, muy ligero, muy fácil de realizar, ¿no? Y esto, por supuesto, me ha dado fortaleza en momentos en los que me he sentido quizás más vulnerable en cuanto a la decisión que he tenido que tomar de poder estar acá en un nuevo país, pues. Y yo sé que nunca perdió, a pesar de la situación en la que estaba, Moisés nunca perdió su esperanza de que iba a estar mejor, ¿no? Su visión de una tierra prometida le daba esa fortaleza, ¿no? Y nosotros también debemos hacer. Quizás con este objetivo, o mirándolo con el corazón y una mente muy abierta, de que si el Señor nos trajo donde estamos es porque Él quiere que estemos aquí. Y también con la esperanza de saber que en algún momento también vamos a retornar a nuestros países, y vamos a poder llevar la experiencia que logramos y todo lo que hemos experimentado, vamos a poder llevarlo a nuestro país. Y por supuesto el propósito será de que nosotros podamos ayudar al desarrollo de nuestra nación. Entonces, las dos perspectivas, una de quedarnos en esa tierra prometida y seguir progresando y haciendo que nuestra vida, hasta que el Señor quiera, se dé en ese país nuevo, o pensar también de que en algún momento las cosas van a cambiar y nosotros vamos a estar mejor. Moisés definitivamente fue un hombre elegido para una misión divina.
que era, como hemos comentado, liberar a su pueblo. Y definitivamente vivió con un profundo proceso interno. Pasó por el desierto, experimentó dudas, experimentó, por supuesto, que nunca nos va a faltar el tener encuentro con Dios si no nos alejamos de Él, si no nos ponemos agresivos. Yo le digo agresivos pasivos, porque a veces es tener la posición de que estamos allí, pero estamos quejándonos y llorando por la experiencia que vivimos, y no estamos como que dispuestos a poder escuchar a veces a nuestro Dios. Y eso, por supuesto, va a hacer que nos alejemos de esos momentos de revelación que van a ayudar para que nosotros estemos mejor. Recuerden cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente en el monte de Sinaí. Esa fue su conexión con Dios, quien a cada rato daba revelaciones, en cada momento oportuno daba revelaciones para que él pudiera cumplir con su propósito y con su misión. Pregunta aquí de reflexión: ¿nosotros estamos dispuestos realmente a poder mantener esa conexión con Dios a través de una oración sincera, a través de hacer cosas, como he dicho, que no queremos hacer y que no estamos preparados para hacerlas? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Y aún en medio de la incertidumbre, de la situación, de la xenofobia, de todas las cosas que tenemos que experimentar como migrantes, el no rebelarnos contra Dios es que nos va a abrir las oportunidades de tener comunicación directa con Él y tener tranquilidad, sosiego y tener los frutos del Espíritu Santo con nosotros. Fíjense que a pesar de toda esta situación que tuvo Moisés, fue tan paciente que él no logró entrar a la tierra prometida. Sin embargo, preparó el camino para muchas de otras generaciones, las otras generaciones que sí podían entrar allí a esa tierra prometida. Muchas veces dejamos nuestros país guiado por un anhelo profundo de una vida mejor, o a necesidades que tenemos, y quizás por otros llamados interiores que podemos tener como meta, y tristemente llegamos a eso que consideramos esa tierra prometida y nos dimos cuenta de que no es una tierra tan prometida como nosotros creíamos. Y a veces eso se da por no planificar de manera adecuada, por no confiar en el Señor y ponerle a Él nuestros planes. Sin embargo, sé que a pesar de que seamos un poquito cabezaduras y nos movamos de donde estamos y somos diligentes, vamos a aprender muchas cosas. Y esas cosas nos van a ayudar por si hay un retorno o si hay que ir a otro país, nosotros nos preparemos mejor para hacerlo. Pensaba en algunos enfoques, ¿no? Y desde el punto de vista social, cómo Moisés fue bendecido, o qué experiencia tuvo en el enfoque social de ser un inmigrante. Y encontré esto. Dice: nació como hebreo, pero fue criado como egipcio. Vivió entre dos culturas sin sentirse plenamente aceptado en ninguna. Eso nos puede ocurrir a nosotros cuando llegamos, y nos puede ocurrirnos. Sé que a muchos de nosotros nos ha ocurrido, que no terminamos entonces de vivir las dos. Vivimos en el corazón y la esperanza en el otro país, en que aquello era mejor, en que nada como mi comida, nada como la gente, y eso nos bloquea y no nos da oportunidad de entender que estamos en una nueva cultura y que nosotros debemos ser accesibles y moldeables para que podamos disfrutar de donde estamos. Eso es como llegar a ese país, ciudad o donde estemos, pueblo, como lo queremos llamar, y en muchas ocasiones dedicarnos a trabajo, y no nos damos la oportunidad ni siquiera de conocer los bellos parajes que tiene, ver las cosas especiales que tiene, bendecir el clima. O sea, nos damos un bloqueo tan duro
que es como experimentó Moisés. O sea, ninguna de las dos culturas estaba. Sus propios pueblos saben que lo rechazó. Ellos decían, bueno, pero ¿quién te ha puesto por juez? No sé. Y de paso, entonces había peleado con Faraón, y Faraón, imagínense, también lo perseguía. Me imagino cómo se sentía Moisés en el aspecto social de estar allí. Nosotros tenemos que buscar equilibrarlo. No vamos a, quizás como nosotros ahora estamos experimentando en Estados Unidos y en muchos de los países, yo sé, de Latinoamérica también, donde hay xenofobia, donde hay ataques políticos. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar la manera de poder adaptarnos y vivir la cultura en la que estamos viviendo, sin olvidar, por supuesto, nuestras raíces. Hablaba también desde el punto de vista de Moisés, cómo era, o sea, todo lo que había tenido la bendición de tener Moisés, de haber sido criado por los egipcios. Era un príncipe de Egipto. Y fíjense que en cuanto a esto que yo estaba comparado, que nosotros podemos tener inclusive mejor preparación intelectual, vocacional, universitaria, nosotros llegamos a ese país, digamos, no considera, le da valor a esa educación que tenemos. Bueno, imagínense Moisés, que su educación era egipcia y había sido formado por la élite de ellos. Y dice, inclusive en Hechos, en el capítulo 7, 22, dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué indicaba esto? Bueno, que recibió la mejor educación de su tiempo: ciencia, matemáticas, religión, liderazgo, y aún era una estrategia militar. Fue probablemente entrenado como un futuro líder o general, que esto también le ayudó, por supuesto, a poder dirigir el pueblo de Israel, que no era nada, yo diría que tranquilo u obediente, como hemos aprendido. Tuvo todos los privilegios de la nobleza egipcia, aunque no era de sangre egipcia. Entonces, esto me ayuda cuando yo estoy reflexionando sobre lo que he podido alcanzar, o lo que pude alcanzar en mi país y en muchos de mis hermanos, que inclusive tengo médicos, tantos años de estudio, y aquí están haciendo cualquier cosa porque no se les validan los títulos. Y mucho más complejo en el caso de la medicina, por supuesto, y la ingeniería. Era Moisés también un príncipe con conciencia hebrea. Tenía ese cruce de culturas que podía, que me imagino cuánto conflicto le habrá traído en cuanto a terminar de adaptarse al pueblo hebreo, ¿no? Porque creció como egipcio, sin embargo él sabía que era hebreo. Por supuesto, esto lo llevó a defender en aquella oportunidad al esclavo hebreo que fue golpeado por un egipcio, al que mató en un acto que recuerdan que era un acto de justicia. Esa acción fue lo que detonó el hecho de que fuese rechazado o perseguido por los egipcios, aunque también era rechazado por el pueblo hebreo, porque venía de esa cultura nueva. Yo creo que, en resumen, ese estatus de Moisés, podemos ver estos aspectos como Moisés en Egipto, que es algo que deberíamos estar considerando, su educación, sabiduría egipcia, lo ayudó a esa formación real que necesitaba el pueblo hebreo. Tenía esa mezcla de cultura y en su posición tenía la influencia de autoridad potencial. Fíjense que cuando el Señor inclusive lo mandó a hablar con
con Faraón. Yo estoy seguro que cualquier hebreo no iba a poder llegar a la altura del Faraón, porque él tenía pues quizás la influencia o las conexiones o el contacto para poder llegar donde estaba el Faraón. Aquí hay muchas situaciones que gracias al Padre me ayudó. En personas, hay muchos hermanos venezolanos que han llegado. Inclusive tenemos miembros de la iglesia con mucha influencia entre el gobierno. No hablemos de que esa mucha influencia, más hablemos de que ha logrado calar políticamente, y es uno de estas personas que puede llegar a otros representantes políticos que le ayudan o que nos pueden ayudar como migrantes venezolanos. Saben lo que hemos vivido. Ellos lo vivieron hace algunos años atrás, cuando llegaron primero que muchos de nosotros, y pueden ser una influencia muy positiva para que nosotros podamos tener algunos beneficios. En la situación que estamos viviendo actualmente, el pueblo o la comunidad latina se ha unido, porque parece una guerra de gobierno contra nosotros como etnia latina, y han sido muchas las marchas, protestas. Ya hay gente en el gobierno también que es de ascendencia latina, y sé que si ellos tienen claro y se equilibran, logran ese equilibrio entre lo bueno que traemos y lo que han aprendido acá, no van a inclinarse hacia un solo lado, sino que van a ser muy justos en el trato con nosotros, comunidad, y esto va a ayudar a que podamos estar mejor. Y eso en este aspecto social que nos está afectando actualmente. Sin embargo, si vemos desde el punto de vista religioso, lo espiritual, Moisés, en su tiempo de inmigrante en esta tierra que habíamos hablado de Mariel, él se encuentra con nuestro Dios, y allí comienza su misión espiritual. No sé cuántos de nosotros, por haber llegado a este país o por haber llegado al país donde estemos como inmigrantes, o pensemos en un futuro, quizás nuestra conexión con nuestro Dios va a ser mayor, porque estamos en un momento donde necesitamos realmente que los cielos estén abiertos para nosotros y desarrollar de buena manera más nuestra fe, ¿no? Y por supuesto depender de Él. En todo depender de nuestro Dios. Entonces, Moisés, imagínense, lejos de la comodidad que tuvo cuando llegó a esa tierra de Madián, a tener que ser un pastor o un forastero, por supuesto su conexión con Dios pudo crecer. Y aún en silencio, su fe fue desarrollada. Entonces, como inmigrantes, yo sé que muchos fortalecemos nuestra espiritualidad en el exilio, estando fuera de nuestro país, porque no hay otra manera de conseguir consuelo sino a través de la fe. Y por supuesto el apoyo de la comunidad en la que nosotros hemos creído, en la que nos hemos apoyado, con la que hemos crecido. Y esa comunidad, yo puedo dar el testimonio de que es igual donde vayamos. O sea, así como en nuestro país, con sus tonos de diferentes culturas por los diferentes países que hay. Sin embargo, nosotros tenemos la bendición de que la iglesia nos apoya con ese proceso, con esa hermandad, con el buscar a un hermano que nos tiende una mano, solamente con saber que somos miembros de la iglesia de Jesucristo, y eso ha sido por lo menos una gran bendición. Dejamos amigos allá en nuestros países y venimos a nuevos países, y en esos nuevos países conseguimos nuevos compañeros, nuevos hermanos, nuevos compañeros de camino
que nos ayudan aún a vivir las situaciones más complejas. Puedo contarles cualquier situación que hemos tenido que experimentar, la he experimentado yo. Sé que mi familia y hermanos de la iglesia han dado testimonio de la bendición de tener la hermandad, de tener esa hermandad por solamente ser miembros de la iglesia. Que cuando hemos tenido que enfrentar esas pruebas, también nos obligan a profundizar más nuestra relación con Dios, en confiar en su providencia y a veces buscar un propósito más allá de sobrevivir. Cuando hacemos lo que hemos hecho en nuestros países y venimos acá sin quizás la expectativa o aquel deseo, a veces nos queremos comprometer a que la gente cumpla o se nos abran puertas porque nosotros venimos a hacer cosas espirituales o tener llamamientos relevantes o hacer algunas cosas que yo fui activo. Bueno, cuando no vivimos de glorias pasadas, como escribí en mi libro, y nos ocupamos en el futuro de seguir haciendo lo que estábamos haciendo allá, de cumplir y de esforzarnos por ser cada día más discípulos de Cristo, sé que aún mayormente se abren las puertas de los cielos para nosotros. Y por supuesto eso debe ir atado de la mano con el hecho de que vamos a recibir bendiciones, las necesitemos, las bendiciones que necesitemos. Algunos vamos a tener que necesitar mucha más salud, porque vamos a tener que esforzarnos más por trabajar y por hacer lo que debemos hacer. Otros buscan una bendición en lo temporal, en lo material, y perfecto, también la podemos recibir si hemos sido fieles en guardar los convenios y en cumplir las leyes de Dios. Sé que esta situación que vivimos es por un breve tiempo, como se le dijo a José Smith, y solo nosotros podremos sentirlo en nuestro corazón y podemos hacer cambios para que esas bendiciones y esas ventanas en los cielos se puedan abrir. Se les quiere mucho, les habló David Villalobos Monzán Davillán, y espero que esta investigación que he hecho con comparar a Moisés con un migrante moderno pueda ayudarles a algunos de ustedes que están igual que yo fuera de su país, y también a reflexionar a aquellos que están en el país y que es completamente su decisión el vivir la experiencia que nosotros vivimos o mantenernos allá. Siempre he dicho que necesitamos mucha fe en las situaciones que estamos en nuestros países, tanto para salir como para poder quedarnos allá. Y lo que sintamos en nuestro corazón hacer es lo que el Señor sé que tiene preparado para nosotros, y es lo que quiere que nosotros vivamos. Muy bien, en el próximo episodio quizás estaré hablando un poquito también, comparé a otro gran profeta que fue José, y cuál fueron sus aprendizajes durante el tiempo que estuvo también fuera de su país. Muy bien, que tengan la mejor semana del mundo. Se les quiere.